buenas tardes. En 3 minutos vamos a estar hablando de la guerra, lo terrible de la misma, la doble vara internacional y todas las mentiras que hay que sobrellevar. Vamos a tener también parte del discurso de Axel Kicillof y, por supuesto, las repercusiones y las consecuencias que puede tener el discurso de Alberto Fernández ayer y la deserción increíble de la oposición. En 3 minutos estamos con ustedes con nuestra próxima hora. Vivimos el espanto de las guerras, porque hay varias, pero solo conocemos una. Internacionalmente solamente está trascendiendo la guerra de Rusia con Ucrania. Estamos envueltos en el drama y en el dolor que significa cada guerra, pero también en una sucesión de mentiras que hacen insoportable al mundo, como si se nos viniera encima en cada una de las informaciones. Lo primero que hay que entender es por qué tenemos guerras. El capitalismo siempre tiene que solucionar sus inconvenientes, sus desvíos a través de las guerras. Así ha sido prácticamente en toda la historia, por lo menos la más reciente. Con lo cual, ahí tenemos una primera explicación. Pero además hay una que dio una película llamada Mentiras que Matan. Seguramente muchos de ustedes la vieron. Un presidente norteamericano que ha cometido un abuso y que está en serios problemas. ¿Cómo sacarlo de eso? Van y preguntan. Pues entonces habrá que recurrir a la guerra porque ese es el recurso para desviar la atención. Veamos a estos 3 hombres muy poderosos en el mundo que necesitan una guerra. Los 3 por el mismo motivo, en este caso. Biden, Boris Johnson y Macron. Veamos por qué la necesita Biden, cuál es su necesidad, en qué está Biden en estos momentos. Miren esta información, porque esto seguramente nos permite entender. La aprobación de Biden alcanza un nuevo mínimo en un año. Una encuesta que determina lo bajo que está ahora. A partir de ahora solamente el 28% de los estadounidenses dice que quiere que Biden se presente a la reelección en 2024, incluido solamente el 48% de los demócratas. Biden necesita, entre otras cosas, de una guerra. Vamos a ver Boris Johnson. ¿Qué le pasa a Boris Johnson? ¿Por qué está tan empeñado en todos los ataques que se den sobre Rusia y en la continuidad de la guerra? Se hunde en las encuestas tras los últimos escándalos. La popularidad del primer ministro británico cae a su nivel más bajo desde que tomó posesión. Bajó 11 puntos más de lo que ya había caído. Veamos a Macron, el presidente de Francia, cómo le está yendo. Cae en la última encuesta ligeramente para las elecciones presidenciales francesas. Empieza a irle muy mal. De ahí, entonces, que en medio de la tremenda doble vara mundial tengamos a 3 poderosos hombres de este mundo ocupados en la servidumbre que puede prestarles la guerra. Veamos ahora este mapa para que usted entienda a qué nos referimos cuando hablamos de la doble vara. En todos estos sitios que usted verá de rojo hay en estos momentos bombardeos. Hay bombardeos en Rusia a Ucrania, pero también Israel a Siria, también Arabia Saudita a Yemen, también Estados Unidos a Somalia. Esto es lo que hoy, esta semana, está ocurriendo en el mundo. Por supuesto que tienen menos prestigio aquellos bombardeos de los países que son bendecidos por lo que llamamos el establishment internacional. Mire usted este video de una eurodiputada irlandesa hablando respecto a la OTAN, que es una enorme responsable de lo que está pasando en estos momentos, ahí donde se muere entre Rusia y Ucrania. We surround Russia with native bases and we call them the aggressor. We support opposition groups and we accuse them of foreign interference. The European project is not being undermined and divided by Russia, but by the rank hypocrisy that is characterized in this report. And the only beneficiaries of this nonsense is the arms industry made fat on the profits of its hysteria. So would people ever calm down and cop on? We need to work diplomatically with our neighbours for a peaceful resolution of differences. Could she back off the Russia-phobia? The last thing we need is a Cold War turning into a hot one. We absolutely reject the report in its entirety. Es muy vendedor poner una bomba repetidamente, la misma bomba que cae una vez y otra vez y otra vez, una burbuja roja enorme, la imaginación que vuela y el dolor que a uno le impregna inmediatamente. Pero también es bueno entender. Nosotros queremos entender junto con ustedes, ir recorriendo un camino que nos permita alertarnos sobre cuántas mentiras tenemos que consumir en una etapa en la que se dan tantos intereses
en esta guerra de Rusia y Ucrania. Por ejemplo, Biden insiste en Putin, mucho más que en Rusia. A él le interesa Putin porque la confrontación quiere hacerla personal, para él ganarle a Putin. Escúchelo. To all Americans, I'll be honest with you, as I always promised I would be. A Russian dictator invading a foreign country has cost around the world. And I'm taking robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at the Russian economy and that we use every tool at our disposal to protect American businesses and consumers. Bueno, esto es exactamente lo que hizo en los bombardeos sobre Siria. No bien empezó su gobierno, recuerdan. Él fue alguien que tiró muchas bombas indiscriminadamente sobre soldados civiles donde cayeran las bombas. Era bueno para los Estados Unidos. Y ahora están particularmente afligidos. No existe un país que haya bombardeado y asesinado más en la historia de la humanidad que los Estados Unidos. Basta pensar, como le decimos siempre, en la guerra de Irak tan ignorada, tan puesta de lado en estos momentos para que no se piense en lo mismo. Pero Bernie Sanders, que es lo contrario de lo que está significando Biden en este momento, es un hombre de una particular honestidad. Por eso no llega a presidente de los Estados Unidos, siendo mejor que todos ellos. Escuchémoslo hablar de ciertas responsabilidades de Estados Unidos que ahora se soslayan en cada uno de los modestos países en cuanto al periodismo que tenemos de nuestra América Latina. Check American history. Sometimes the president will tell you, well, we're always defenders of freedom. We believe in freedom. But if you check history, what you will find is that in many years, especially in Latin America, which way back from when President Monroe developed his Monroe Doctrine, we have the right to own Latin America, and we will tell any government there what we want to happen. That's the simple truth. So throughout our history, we have overthrown many, many governments. We didn't like their form of government. In the case of Chile, in 1973, what you had is an election in which a guy named Salvador Allende won the election. Problem is, Nixon and his friends didn't like him. Why? Because Salvador Allende fought for the poor people and the working people of that country. He believed that the resources of Chile, their copper mines and so forth, should belong to the people. And he won a free election. No one denied that for a second. It was a tough election. Didn't win by much, but he won a free election. There was another election. His party got more support. He was overthrown by the CIA and corporate interest, because corporate interest preferred, of course, that the United States companies dominate that country. They won in a democratic election, was popular, was overthrown, and eventually killed. And in his place, a guy named General Pinochet took place, ran that country with an iron fist, killed many, many people, but he was okay. He was a good guy. Why? Because he was a friend of corporate America. Siguen los ejemplos de Bernie Sanders, pero con este tenemos bastante, porque es Estados Unidos, a través de uno de sus hombres más extraordinarios, ocupándose del rol internacional de los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando se habla de dictador, pensando en Putin o acusándolo de esa manera, un hombre que también es el resultado de elecciones libres, sabemos por dónde camina los Estados Unidos cuando trata de estigmatizar a sus adversarios. Veamos ahora qué más está pidiendo Biden, y mientras usted mira lo que Biden quiere hacer, él dice con Putin, lo que el mundo está haciendo con Rusia, sacándolo hasta de las competencias deportivas, impidiendo que sus aviones vuelen, etcétera, etcétera. Como después vamos a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de lo que fue el discurso de Alberto Fernández, imaginen lo que podrían hacerle a Argentina, estos bandoleros internacionales que se llevan todo por delante de acuerdo a sus intereses a la Argentina en caso de no alinearse de alguna manera a ese tipo de intereses. Pero volvamos a lo que Biden pide ahora contra Rusia. Together, along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks from the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. We're choking Russia's access. We're choking Russia's access to technology that will sap its economic strength and weaken its military for years to come. Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who bilked billions of dollars off this violent regime, no more. El hombre está trabajando políticamente, está pensando en las elecciones de fin de año en los Estados Unidos, donde podría recibir una derrota de 65-35, según establecen muchísimas de las encuestas. Está pensando en cómo
renovar su gobierno, en cómo reaparecer otra vez como una figura en la que puedan creer y no solamente como la contrapartida del diablo que era Trump. Le va a costar muchísimo, pero el camino que ha elegido es el de impulsar esta guerra, porque la guerra tiene la motivación de la OTAN y de los Estados Unidos en primera instancia. Se sabe por qué hay guerra. Hay guerra porque ya la habían declarado, mucho más que fríamente, contra Rusia a través del acercamiento permanente hacia ese país para que quedara totalmente como posible víctima de cualquier ataque que se hiciera directamente desde su frontera. Hay hombres que tienen otro tipo de valentía en el mundo, la de el señor Biden, apoyado en toda la infraestructura del enorme poder de los Estados Unidos. Por ejemplo, López Obrador, el presidente de México, que no dice lo mismo que Biden. Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico, porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo. Estamos en contra de las invasiones de Rusia, de China, de Estados Unidos. Nada de invasiones. Y ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En las antípodas está Josep Borrell, que es el canciller de la Unión Europea, diciendo, bueno, lo que van a ver ustedes a continuación, pero que es una manera de incentivar todavía más a la guerra. Escuchémoslo con esto de la doble vara. Las fuerzas del mal, las fuerzas que pugnan por seguir utilizando la violencia física como una forma de resolver los conflictos siguen vivos. Y frente a ellos tenemos que demostrar una capacidad de acción mucho más poderosa, mucho más consistente y mucho más unida que la que hemos sido capaces de hacer hasta ahora. Hemos hecho mucho y hemos sin duda asombrado al mundo y sorprendido a Putin con una capacidad de reacción rápida y unida. Hay que seguir en este camino. Y este acto, este momento parlamentario, donde ustedes con sus aplausos quieren dar ánimos a las instituciones europeas para seguir en el camino que hemos emprendido, puede ser el momento en que los europeos entiendan que el mundo en el que viven es un mundo peligroso y para hacerle frente hace falta que refuercen su unión. La misma energía que tenían los españoles para acompañar a Bush en la guerra con Irak. Si usted ve la película 11M, va a entender muchísimo de cómo es también la política internacional y de qué hablamos cuando se menciona a la OTAN. Mire usted lo que se le ocurre al canciller de Luxemburgo. Directamente está hablando de eliminar a Putin. Es decir, uno puede en Occidente manejar este tipo de palabras sin pagar ningún precio. Si el pueblo ruso supiera el número de muertos que Putin tiene sobre su conciencia, el Kremlin sería derrocado. Ojalá se le pudiera eliminar físicamente para detenerlo. Una idea parecida a esta, por la cual pidió disculpa, pero naturalmente esto es lo que verdaderamente piensa, se dio cuenta del horror que estaba cometiendo, incitando directamente a asesinar a un presidente. Bueno, la idea había tomado también vuelo desde la República Argentina, allí en La Nación Más, donde estaba invitado Rucau. ¿Se acuerdan de esto? Es muy breve. Carlos, ¿cómo se frena esto? ¿Cómo se frena a Putin? Matándolo. ¿Cómo se frena a Putin? Matándolo. Ah, entraste suave. Hablemos de las víctimas de la guerra. Las víctimas de la guerra que son tanto los soldados como los civiles. En todo caso, inocentes de la decisión que toman los hombres que hacen la guerra. Siempre es igual. Hombres grandes, chajugados, que única solución que encuentran es la guerra. ¿Y quiénes mueren? Los jóvenes, 20, 21 años, 22 años, venga para el ejército. Y ahí tendrá que morir. Conocemos la historia. Ha tocado de cerca, muy tristemente, a los argentinos. Mire usted lo que es este éxodo de quienes tratan de salir del escenario de la muerte presunta que puede ser. Estos son los números del éxodo ucraniano y las imágenes que acompañan. Se fueron a Polonia 455.000, a Rusia 130.000. No nos olvidemos que también salen hacia Rusia muchísimos que son prorrusos y está la zona del Donbass. Hungría 115.000, Moldavia 80.000, Eslovaquia 50.000 y para otros países la cifra de 70.000. Es decir, estamos hablando de cientos y cientos de miles que tratan de salvarse de aquello de lo que opina también el Papa, por supuesto, dolorido frente al escenario atroz que toda guerra presenta.
Durante la audiencia general, el Papa agradeció a Polonia su solidaridad con el pueblo ucraniano. Voi per primi avete sostenuto l'Ucraina aprendo i vostri confini, i vostri cuori e le porte delle vostre case agli ucraini che scappano dalla guerra. El Papa recordó que el traductor en polaco es precisamente de Ucrania. I suoi genitori sono in questo momento nei rifugi sottoterra per difendersi dalle bombe, in un posto vicino a Kiev. Debo decir que quienes redactan estos discursos para estos grandes hombres, de todas maneras, dejan muchas cosas afuera. Por ejemplo, no debe haber un país de donde más se haya ido la gente recientemente, de donde más haya migrado, es que de Siria. Y sabemos perfectamente quiénes bombardeaban. Y también, más o menos, entendemos por qué esto ocurría. Como si hubiera sido en el otro siglo. No, estas cosas todavía están ocurriendo. Le mostrábamos recién el mapa de las actuales guerras, de los actuales bombardeos que se producen en el mundo. Pero el único que tiene importancia es aquel al cual Estados Unidos y Europa le conceden importancia, porque ahí pueden plantearse la situación de víctimas, o por lo menos intentar serlo a través de lo que está padeciendo Ucrania en estos momentos. Pero además están los otros que sufren, y sufren nada menos que racismo. Ya les hemos hablado a ustedes de lo que está pasando. Los propios ucranianos, en su afán de escapar, cuando viene un negro, cuando viene un hindú, etcétera, lo bajan de los trenes, lo bajan a palos directamente de los trenes. Ustedes no se pueden salvar, nosotros nos tenemos que salvar. Y se van 700.000 ucranianos, pero ningún africano. No pueden viajar en esos trenes porque son negros. Esto también es un dolor del mundo. Vamos a ver una placa que nos habla del dolor que genera el racismo. Ellos no son sirios, son de Ucrania, cristianos, blancos, muy similares a nosotros, dice Kelly Kobiela, una periodista de NBC News. Así ella se lamenta de lo que está ocurriendo. Este diputado de la izquierda española por lo menos piensa en la doble vara y dice, cuidado, da la sensación de que ahora tenemos una ley para aceptar a los inmigrantes ucranianos. Caramba, ¿por qué no la aplicamos antes, cuando los que vienen son los africanos? ¿Por qué tras tantas migraciones y tanta miseria y tras tantas guerras, por qué ahora se acoge a tantos refugiados de forma ilimitada? ¿Qué diferencia hay entre un muerto en el Mediterráneo y un muerto en las calles de Kiev? La respuesta es extremadamente cruel, porque ahora son rubios y con los ojos azules. Es así, es así. Para acompañar estas palabras, veamos otra frase racista de las que en estos momentos, en estos días, en estas horas, en estos minutos se están diciendo. Un político ucraniano dice, es muy fuerte porque veo europeos rubios con ojos azules siendo asesinados por los misiles de Putin. Esta es una forma bastante torva de ver lo que sucede en el mundo. Con esta placa también seguimos hablando del mismo tema porque hace a entender lo que está sucediendo y la crueldad de distinta índole y de procedencias bien diversas. Hallaron 6 cadáveres en la costa de la isla griega de Lesbos. Esto es habitual. Lo hemos charlado en más de una ocasión con Florencia Massadi, la presidenta del Festival de Cine Migrante. Esto ocurre a cada rato, lamentablemente. Cadáveres en la isla griega de Lesbos, donde hay lugares, sitios destinados a quienes son migrantes y de allí están sin poder salir. Pero veamos algo más que se dice en función del racismo, que también está decorando dolorosamente esta guerra. Este no es un lugar como Irak o Afganistán, dice Charlie D'Agata de CBS News. Irak o Afganistán, que vivieron años en conflicto. Esta es una sociedad relativamente civilizada, donde no esperas que pase algo así. Y ahora vale la pena ver este documento. Porque les aseguro que si la gente que moría en el Mediterráneo fueran europeos, yo miro mis palabras, el mundo entero iba a temblar. El mundo entero temblaría si los que dejan sus vidas en el Mediterráneo fueran blancos y europeos, pero son africanos. Y África solo lo que nos interesa o lo que interesa a Europa de África son sus recursos. Europa puede hacer lo que quiere
puede erigir sus muros y lo que quiere, pero la inmigración seguirá viniendo, y yo lo digo, mientras Europa no deje de expoliar a África. No salimos de nuestros países porque nos gusta morir. ¿Por qué salimos? Porque esas guerras, esas miserias, esa pobreza viene a raíz de los recursos que tenemos. Dicen que hay que dar voz a África. No, África tiene voz. Hay que dejarla en paz. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo, donde el pasaporte que tenga y tu lugar de nacimiento condiciona tu futuro. Es el mundo en el que vivimos y es exactamente así. Es un mundo muy cruel, profundamente inhumano y que sin embargo nos lleva a ser indiferentes, a mirar para otro lado o a detenernos solamente en aquello que parece que nos toca un poco más de cerca por el color de piel, por la procedencia, por lo europeo, tan contrastante para ellos con lo africano, un continente al que sí han robado durante siglos. Una expresión más de racismo, pero siempre piense que esto no es tomado de Google, esto es algo que se está diciendo ahora. Lucy Watson, de ITV News, pasó lo inesperado. Esto no es una nación tercermundista en desarrollo, esto es Europa. Hagan lo que quieran con aquellos, pero no con nosotros. Esto es completamente distinto, pretenden decir. Mire, hablando de migraciones, lo que sucede en Melilla, uno de los muros alambrados en estos casos, erigidos entre un mundo y otro. Unas 2.500 personas intentan acceder a Melilla en un salto a la valla. Ahí se están preparando. Veamos ahora de qué valla hablamos, cuál es el alambrado en cuestión que separa a estos mundos. Ahí lo tiene. Toman carrera, pobrecitos, y saltan lo más que pueden para quedar lo más cerca de la parte superior. Clavan sus manos ensangrentadas y reciben todas las púas que hay sobre estos alambrados, y sin embargo vienen corriendo hacia una forma de libertad, para vivir el rechazo absoluto de un mundo que a ellos no los deja subir a los trenes, ni siquiera cuando hay guerras, porque esto está pasando ahora también en Ucrania. Con ese color de piel, no puedes subir en ningún lado. Todos sienten el sufrimiento de una parte del mundo, pero no de todos, y esta es una forma demasiado cruel. Esta es la caravana que va a buscar un poco de alivio para quienes han vivido la exacción permanente de su continente. Y desde esa frustración salen a buscar, a soñar un mundo mejor. Vamos a presentar un tramo del discurso de Axel Kicillof y luego estamos con Republicanos de Morondanga. Ese será nuestro título. Se hizo la inversión y se recuperaron créditos internacionales como el del Banco Europeo de Inversión. Les recomiendo, les pido que vayan a visitar esta obra. Es una obra donde prácticamente se está triplicando el cauce del río y en algunos lugares se está más que duplicando su profundidad para que el agua no desborde en ocasión de inundaciones. Es una obra impresionante. Estamos también, y es importante decirlo, en la capital de la provincia, ejecutando obras de provisión de agua potable para La Plata, para Berizo y para Ensenada. Y este es el título con el que vamos a ir en la próxima media hora de nuestro programa. Republicanos de Morondanga. ¿De qué estamos hablando? De lo que Eduardo Di Cola, ex legislador, dice en estos tuits, que me parece son un poco la portada de lo que queremos compartir con ustedes. Durante los 4 años de Macri presidente, el peronismo nunca dejó sin presupuesto al Estado. Y estuvo presente en todas las sesiones de inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso, escuchando al presidente en la totalidad de su discurso. ¿Y qué más dice Eduardo Di Cola? En tan solo 2 años como oposición, el macrismo impidió la aprobación de un presupuesto inédito en democracia y ayer se retiraron de la sesión del Congreso. Intolerantes, antidemocráticos y destructivos. A través del decreto número 8, instruía a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre ese endeudamiento.
Quiero dejar constancia que este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino. Entre las banderas de Ucrania, país al que nunca apoyaron, como les vamos a mostrar un poco más adelante en la ONU, país ante el cual siempre se abstuvieron de las pretensiones que tenía Ucrania, parten entre esas banderas que marcan el alto grado de hipocresía que se puede llegar a tener, el enorme cinismo, pero también, para ser tan cínicos, para ser tan hipócritas, hay que tener mucha protección, porque siguen vivitos y coleando sin ningún tipo de problemas en el plano político. Es decir, siguen como una fuerza verdaderamente importante en la vida política de los argentinos. Ahí están. Cada una de esas banderas de Ucrania es una idea que se me ocurre respecto a la traición que significó, si esto es lo que piensan ahora, lo que hicieron con Ucrania, a la que no respaldaron en 2016, 17, 18, 19, nunca, en todo lo que pedía Ucrania sobre Crimea y sobre ciudades ucranianas como Sebastopol. Es increíble. Ahí están, dejando todo vacío, mostrando la pobreza intelectual y moral y ética en cuanto a la democracia para tan solo generar un sainete, un paso político absurdo y obsceno. Miren ustedes lo que La Nación dice hoy para protegerlos, el título de La Nación, frente a lo que acabamos de ver, el discurso del presidente y la huida, la salida de los legisladores de la oposición. El presidente pidió apoyo con el FMI, pero quemó puentes con la oposición. Esta es la lectura por la cual, pertenecientes a ese establishment, estos diputados podían hacer lo que se les antojó. E inmediatamente corrieron no solamente a los estudios de TN y La Nación Más, sino también, muchos de ellos, a la casa de Mauricio Macri, que estaba feliz. Él, que dijo cualquier disparate y cualquier mentira, como siempre se vio en sus discursos, y que nunca vio a un diputado de la oposición ir al baño, que nunca fue perturbado ni molestado en ninguno de sus discursos, recibirlos como especie de héroes. Quizás el único tipo de heroísmo que se pueden permitir estos sectores de la oposición, recibirlos como tales, porque se habían levantado y habían dejado ese ámbito profundamente democrático en el que si no nos gusta hay que bancárselo cuando se vota, cuando se discute, cuando estamos detrás de la sanción de una ley pero no lo conseguimos. Siempre hay que respetar mínimamente ese valor democrático. No lo hicieron. Y como no lo hicieron, miren ustedes lo que pasó con Cornejo. Cornejo se fue a TN. El rezongo que le dieron a Cornejo, pobre hombre, está bien, es un personaje muy de cuarta. Es aquel que quería independizar a la provincia de Mendoza, porque como no le gusta este gobierno, quería ser independiente. Ese disparate llegó a decir. Ahora va a TN a contar, a explicar por qué no se paró en medio de ese desastre, pero lo rezongan feo. ¿Por qué se quedaron sentados ustedes, los radicales? Bueno, eso es un problema táctico, ¿no? Yo no le doy tanta relevancia. Creo que hizo bien el PRO si resolvió levantarse, y creo que tenían sobradas razones para hacerlo. Está bien, pero digo, Juntos por el Cambio es un espacio, lamentablemente no había un acuerdo de qué hacer si agredía, y básicamente no había un acuerdo de qué hacer, cuál era el grado de la agresión, o sea, qué determinaba que la agresión era... Para levantarse. Para levantarse, de 1 a 10, que era agresión, que era 10 y que era 1, ¿no? Pobre. Macri recibió y felicitó a los diputados que abandonaron la Asamblea Legislativa. El cónclave fue en la vivienda, que el expresidente del Canal Casuso. Son detalles que no hacen a la cuestión. Alguien que va a tener muchos problemas si se presenta en alguno de estos reportajes es Luis Juez, porque dijo que la oposición perdió con el gesto de ayer. Y cada vez que nos hemos levantado y nos hemos ido, hemos cometido un error. La noche que los diputados no se quedaron a discutir el tema del presupuesto para pedir el pase de comisión,
terminamos cometiendo un error porque vos le das a un gobierno al que no te gusta la posibilidad que reconduzca un presupuesto. Investigue lo que tengas que investigar. En la vida vos tenés que decidir por dónde va y bancate la que venga, no andar buscando jueces y fiscales amigos para que no te toquen. Volvamos a lo económico, a lo que dice Sanleri, que fue uno de los enormes útiles para el establishment, pero tremendamente inútil para los sectores medios, para los vulnerables, para lo que llamamos el pueblo. Cuando decimos pueblo sabemos perfectamente qué es lo que abarca esa expresión. Sanleri, que fue uno de los hombres importantes de la vida económica durante el neoliberalismo, ahora dice una falacia más, porque lo único que pueden señalar son mentiras, como le vamos a demostrar acto seguido después de escucharlo. Como este gobierno tuvo déficits fiscales enormes y lo financió con deuda en pesos, además, y los vencimientos en pesos se suman a estos números que daba y son aproximadamente 35.000 millones de dólares por año. Es una brutalidad. A mí me preocupa la situación, lo que está acordando con el fondo, porque yo veo que lo que está dejando este gobierno es una bomba para el gobierno que viene, que va a ser peor que la de 2015. Peor bomba que la del 2015. ¿Hasta cuándo les vamos a recordar a todos ellos que Duhovne dijo que no solo no había una bomba, sino que había un país desendeudado, en los términos que correspondían al gobierno anterior, que se había ocupado de echar al Fondo Monetario Internacional, de pagarle a los privados y de litigar solamente con el 7% de los buitres? Esta era la realidad. Duhovne ha contado 1000 veces que pudieron endeudarse por eso, porque no había deuda y en consecuencia tenían las manos libres para tomar deuda. Y este hombre está diciendo ahora esto. Vamos a tomar esta nota del Destape para mostrarles a ustedes lo que en realidad sucedía. Un documento del gobierno macrista desmiente a sus propios economistas por la bomba de la deuda. Sanleri aseguró que el gobierno de Macri se endeudó a un ritmo de 12.000 millones de dólares. El acuerdo stand-by firmado en 2018 ya registraba una deuda nueva de casi 70.000 millones en apenas 2 años. Pero recurramos ahora a este tuit de Leandro Santoro, no de ahora, no de ayer, de enero, la fecha 30 de enero, hace más de un mes. Ustedes se van a reír, pero los que hoy dicen que la deuda la contrajo Cristina, mañana van a recorrer canales de televisión asegurando que fuimos al Fondo Monetario Internacional por culpa de Alberto. Acordate. Por un lado, el presidente Fernández está tomando un crédito, dejando una bomba de tiempo hacia el futuro con el crédito del Fondo Monetario. El presidente Fernández está tomando un crédito, dejando una bomba de tiempo hacia el futuro con el crédito del Fondo Monetario. En el fondo, la protección, el blindaje que tienen, los arrastra a un comportamiento que cada día es peor y que se nota. No lo advierte un fanático o alguien muy lleno de odio, pero quien no se da cuenta de cuál es el recorrido que están haciendo permanentemente. Quizás embalados en ese poder, protegidos por toda esa mafia mediática, es que han mentido mucho más de lo que lo hubieran hecho si hubiese un poco de control para ese tipo de comportamientos, pero no, le dan ínfula, se paran en la sesión del Congreso y la Nación dice que fue el presidente el que quemó puentes, porque estaba diciendo su discurso, guste o no guste, era el discurso del actual presidente electo por el pueblo, pero se fueron, no lo escucharon, interrumpieron, se fueron caminando, vociferantes, llevándose todo por delante porque sienten que tienen mucho poder, y eso también es muy feo. A usted seguramente en su sensibilidad, si ve demasiado poder de un lado y poco poder del otro, como es el poder político frente al poder real, seguramente tiene que entrarle alguna forma de compensación frente a lo que está sucediendo. Porque no se puede ser hincha de los que se llevan todo por delante teniendo el poder que tienen. Y ese sentimiento es el que les arrastra a reptar en este comportamiento absurdo que cada día cae más bajo en lo moral y en lo ético. Mire usted este tema de las banderas de Ucrania que estábamos mencionando recién, pero lo vamos a recorrer ahora para que usted conozca algo que posiblemente ha escapado al conocimiento de todos. Estas banderas de Ucrania seguramente recorrieron el mundo. En el Parlamento argentino se tomó esta decisión y nadie dirá en el mundo esto que vamos a compartir ahora con ustedes. ¿Qué es lo que ha pasado con esa gente que está allí con la bandera de Ucrania?
¿Qué hicieron respecto a Ucrania cuando tuvieron que votar en las Naciones Unidas en 2016, 17, 18, 19? ¿Qué es lo que hicieron? Léalo. Situación de los derechos humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad ucraniana de Sebastopol, las Naciones Unidas. De la biblioteca digital hemos podido tomar este documento. ¿Cuál fue el voto de Argentina? Fecha de la votación. Argentina está entre los 77 votos de abstención que se dieron. Esto es lo que sentían verdaderamente respecto a la ONU y a las posiciones de Ucrania. Ahora hay un altísimo grado de conveniencia y aparecen empapados de patriotismo ucraniano sin tener la menor idea. Seguramente ninguno de ellos sabe ni la superficie, ni la población, ni el tipo de población de Ucrania, y nada, absolutamente nada, de lo que corresponde entender un poco por lo menos para que no quedarse en la superficie sobre la historia de Rusia, de Ucrania, de la OTAN con respecto a Rusia y de Estados Unidos con respecto a la OTAN, porque si no se ligan estos elementos no hay manera de hablar, solamente podemos mostrar bombas para decir que los que las tiran son malos y no los que se quieren poner en un lugar desde donde cuando tiren una bomba aniquilen a sus adversarios. Y este es el futuro por el que estaba trabajando la OTAN. Y de ahí esta reacción 1000 veces anunciada. Podría mostrarle a usted de gente que ha pensado muy bien estos temas, notas de 2014, 2015, de norteamericanos, de uruguayos, de brasileños, que hemos leído y que anunciaban que este era el destino inexorable de lo que iba a ocurrir con Ucrania, justamente por la decisión, por la presión, por el interés de la OTAN. Mire lo que dice Laura Rodríguez, una de las diputadas de Cambiemos. Preguntarle, en algunos países europeos, en Estados Unidos, han cancelado algunas señales correspondientes a Rusia, a Bielorrusia. ¿Usted opina lo mismo? Están dando de baja esta señal porque es también un instrumento dentro de la guerra para confundir a la opinión pública. Porque es también un instrumento dentro de la guerra para confundir a la opinión pública. ¿Y no es un instrumento para la guerra también la emisión de señales de los países supuestamente libres, como Francia, Inglaterra, Estados Unidos? Inglaterra y Estados Unidos en estos momentos no están invadiendo otro país. No están utilizando el uso de la fuerza para doblegar y para matar. En estos momentos hay ataques contra Siria, contra Somalia. ¿Usted defiende el avasallamiento de un país independiente? No lo defiendo. Defiendo la libertad de opinión. La libertad de opinión yo también. No, pero está a costa del dinero de los argentinos. No hay ningún dinero. La señal. La televisión digital abierta y toda esa infraestructura. Alguien defiende la libertad de expresión y alguien defiende el derecho a mentir. Así de simple. Vamos a tomar contacto con Gabriel Michi, que está en estos momentos en Polonia, para ver en las cercanías de la guerra qué más podemos aportar. Gabriel, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la columna. No, muchas gracias a vos, Víctor Hugo. Un placer estar en contacto con vos. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sabés en este momento, pasada la medianoche? Bueno, justamente hoy fue un día muy movilizante. Acá estamos en Varsovia, en la capital de Polonia, porque, bueno, siguieron llegando miles de refugiados que llegaron desde Ucrania. El eje central hoy fue la estación central de trenes de Varsovia, desde donde no solamente llegaban, sino que luego partían muchos de estos ucranianos que llegaron en condición de refugiados y que, bueno, inmediatamente fueron atendidos, te diría, por muchísimos voluntarios de la sociedad civil que llevaron alimentos, víveres, para que, bueno, después de una larga travesía, atravesando situaciones realmente dramáticas, pudieran seguir un destino. Algunos se van a quedar en Varsovia, pero muchos van a ir al interior de Polonia y a otros países de la Unión Europea también para ser recibidos así. Muchas gracias por la constante información de cada jornada. Queríamos tener, aunque sea este minuto, para saber lo que ahora mismo se puede decir desde allí. Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias para mí. Gracias, un placer grande. Y nosotros volvemos a lo que es la política argentina. Los jugadores políticos más importantes, los medios de comunicación. A Clarín no le importó nada lo que dijo el presidente. Por el contrario, todo lo que quería era tomar nota de aquellos elementos para destruirlos que pudieran encontrar. Uno de ellos caminaba por lo de siempre, la misoginia de Héctor Mañeto, el odio acendrado que siente por Cristina Fernández de Kirchner, lleva a vigilarla todo el tiempo a ella. Veamos lo que Clarín decía, los gestos de Cristina Kirchner en el Congreso, pocos aplausos, risas para el PRO,
y el pedido a Alberto Fernández. La vice casi no aplaudió, estuvo seria durante todo el discurso, saludos y un minuto de silencio. Bueno, la verdad es que hay alguna fotografía que demuestra lo contrario de lo que dice Clarín, y hay una presidenta que cuando valía la pena sonreír, cuando valía la pena tomar contacto al lado de Alberto Fernández con la gente de la mejor manera, no tenía evidentemente ningún inconveniente. Son muchísimas las fotografías, la verdad. Se pueden mostrar decenas de fotos como estas, en las cuales hay una relación amable entre personas que no están pensando lo mismo, posiblemente frente al tema de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero aquí no demuestran para nada que esa seriedad que trasunta Clarín, aquí tampoco. ¿Qué es lo que dicen? ¿De qué hablan? Quieren encontrar el mal, quieren encontrar la pelea, porque eso es lo que les sirve permanentemente. Les sirve para dos motivos: para destruir al gobierno o para que el gobierno explote en una real pelea de aquellas que no tiene arreglo ni solución entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. No les alcanzan con 2 años y medio, en los cuales evidentemente pensaron distinto muchas veces, pero ni la señora ni el señor han mostrado que quieran romper esto que, en definitiva, es una posibilidad, una esperanza para los sectores medios y los vulnerables de la República Argentina, para lo que seguimos llamando pueblo. No aplaude, no se ríe, no comparte el sentimiento, en este caso, de Alberto Fernández. Más podrían hablar de otras caras, pero que no son tan proclives a ser molestadas por los comentarios de la mafia de Clarín. Mire usted el paño de video de La Nación Más respecto a los gestos de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que tomaban. Al cabo de un rato bien largo que estuvo allí. Esto es sobre lo que trabajan Clarín y La Nación. Querían que estuviera a las risas mientras cantaba el himno, por ejemplo, o mientras anunciaba el comienzo de las tareas que se tenían que realizar. Vamos a hablar ahora de un tema que duele muchísimo, porque es una cuestión que se corresponde con la cultura. Mucho se habla de ese ataque, esa violación grupal que se produjo aquí en Palermo, en esta zona. Bueno, nosotros estamos más bien en Colegiales, y que ha provocado tanto dolor cuando uno conoce qué es lo que ocurrió con las víctimas de esta violación grupal. Una discusión tiene que ver con la palabra manada. Cuando decimos manada, todo el tiempo estamos aprendiendo. Yo no recuerdo haberlo dicho, pero puede haber sucedido. Manada está más referido a animales. Y la verdad es que se trata de seres humanos formados dentro de una cultura patriarcal, de la que no se puede escapar, en la cual naturalizaron comportamientos que vienen desde el fondo de los tiempos en nuestra manera de ser. Y esto es lo que algunas personas quieren que entendamos. Pero no Bullrich, por ejemplo, no Patricia Bullrich, que con una falta de inteligencia que ya perturba, o con una insensibilidad que aturde, fue capaz de escribir. Primero lea a la derecha, a Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra. Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada, ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural. Ahora lea lo que ha dicho Patricia Bullrich, lo que responde. Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, ironiza, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre 6 cobardes. Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto, pero no, el gobierno justifica al que viola. Renuncie, ministra, dice Patricia Bullrich. Escuchemos ahora a Elizabeth Gómez Alcorta. Nosotros podemos suponer que se tratan de 6 psicópatas. Queremos creer que cada persona que ejerce violencia y violencia sexual es una persona que está enferma. Quienes trabajamos todos los días en esto, que sabemos que nos violan todos los días y nos matan todos los días de forma literal. ¿Son enfermos? ¿Son perversos? Yo lo que creo es que efectivamente lo que tenemos es un problema en donde se les enseña a los varones que la violencia es un modo en donde ellos pueden desarrollar su masculinidad. Parece entendible, ¿no?
y algo sanador lo que acabamos de escuchar, menos para personajes como Patricia Bullrich. Hablamos de la manera de tratar estos temas a propósito de la palabra manada, violación grupal. Mariana Carvajal debe ser la periodista que más se ha dedicado, pese a ser una mujer muy joven, en años, a luchar para que entendamos de estos temas, para que mejoremos, y todos creemos que un poquito vamos mejorando, pero nos falta mucho todavía como sociedad, porque somos fuertemente víctimas de cuestiones culturales. Aquí está lo que puso en su Instagram, lo leemos con ustedes. Bueno, se pasó muy rápido lo primero, vayamos porque vale la pena. No son monstruos, son pibes criados en una sociedad patriarcal. ¿Qué más podemos hacer para frenar esta sucesión interminable de abusos sexuales? El problema, no tengo dudas, es mucho más extendido de lo que suponemos. Es necesario exigir una reforma judicial para que el sistema no termine jugando a favor de la impunidad y se implemente efectivamente la educación sexual integral en todo el país. Pero, sigamos, la otra parte, pero también son urgentes campañas oficiales de prevención y concientización en redes y medios para llevar a los hogares un mensaje claro, contundente, para que se discuta y se hable, para que los niños y adolescentes crezcan con otros códigos de masculinidad que los alejen de mandatos patriarcales, yo agrego, de los que también somos víctimas los hombres, en los que el abuso del cuerpo de una chica es parte del pasaporte de entrada a la cofradía de machos. Así somos, así hemos vivido culturalmente. Pero también para habilitar la palabra, para que los sobrevivientes de abuso sexual puedan encontrar una escucha empática. Ciudad autónoma cuando conviene, naturalmente. Ciudad que toma sus derechos, pero que no siente que tenga obligaciones ni con su propia población, ni con sus propios educadores, ni con los educandos. Mire usted lo que ha sucedido en estas horas. Una marcha que trata de impedir que una escuela se convierta en algo así como una feria de vinos, algo por el estilo. Toda esa gente está pidiendo, movilizándose por la escuela Palacio Airolo, en Devoto. Esto marca la desidia respecto a la educación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay padres de toda orientación política, no tiene nada que ver con una finalidad política. Están todos los padres porque saben que tocar esa escuela referida a gente que juega con desventaja en esta vida tan difícil no se puede eliminar así como así. Como algún día cerró María Eugenia Vidal 40 y pico de escuelas rurales, porque, bueno, no convenían, o porque iban pocos alumnos, si son 10, 12, 15, lo lamento, que se muevan ellos, no podemos nosotros mover una escuela hacia ellos, no salir a buscarlos, y así piensan respecto a la educación, y por eso presupuestan lo que presupuestan, y hacen lo que hacen. Esto que Eduardo López, el educador, el docente sindicalista, nos dice. Hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires iba a buscar las llaves de la escuela para sordos, una hermosísima escuela palaciega. Desde hace más de 9 décadas se educan personas sordas y sordos con discapacidades auditivas. ¿Por qué quería ese edificio el jefe de gobierno? Para hacer allí una ruta del vino. Logramos que no se cierre la escuela Palacio Airolo y se sigan educando los niños y niñas sordas y sordos. Y vean ahora lo que se hace en la ciudad en materia de educación y de vacantes, para no perder de vista esta problemática que la ciudad, que lleva una administración igual durante muchísimo tiempo, no ha solucionado. Se le exige a Larreta acatar el fallo sobre las vacantes en las escuelas. Los bloques de diputados del Frente de Todos y del Frente de Izquierda pidieron las vacantes para casi 60.000 chicos que quedaron en este ciclo sin escuelas. Y finalmente, una placa bien ilustrativa sobre lo que ocurre, una placa que nos habla de cómo se reduce el presupuesto, cómo se lo tira para abajo, 4.200 millones para nosotros, para los medios de comunicación,
pero solamente 1.200 millones de presupuesto para atender a la educación. 14% menos en términos reales entre 2011 y 2021. Pasó del 27 al 18% del presupuesto total de la ciudad. Quería ganar tiempo para permitirme terminar nuestra tarea de hoy, nuestra hora, con las palabras de Axel Kicillof. Volvemos para presentarlo a Gustavo Silvestre. Escuchamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Merecen tener más un gobierno que busque ocultar sus problemas en la prevención del delito a fuerza de marketing y de publicidad. No existe ninguna estrategia de comunicación que pueda reemplazar la falta de una verdadera política de seguridad, ni tampoco corresponde hacer publicidad política explotando el miedo de la gente o prometiendo soluciones mágicas frente a problemas tan profundos. Desde el primer día trabajamos con estrategia, con método, con profesionalismo, con evidencia científica y con la última tecnología para construir de a poco, falta muchísimo, pero para construir una provincia segura que garantice la tranquilidad pública y la convivencia pacífica. Después de tantos años, es muchísimo lo que queda por mejorar. Hemos puesto en marcha una inversión histórica para fortalecer a la policía de la provincia de Buenos Aires, que estaba, por imperio de muchos años de falta de inversión, en colapso edilicio, en una catástrofe logística y obsolescencia tecnológica. Hemos puesto en marcha una estrategia de largo plazo para revertir de una vez esos déficits. No ocultamos los problemas con cobertura mediática o frases hechas. Los afrontamos y cada día, junto a 135 intendentes, damos los pasos necesarios para solucionar los problemas. A problemas estructurales, soluciones de fondo. Llega Gustavo Silvestre, como siempre, a esta hora a la programación de C5N. Nos dará mucho gusto acompañarlos, si Dios quiere, en la próxima jornada. Hasta entonces.